Hoy nos dedica 20 minutos de su tiempo una de las arquitectas más destacadas de Canarias. Maui González es profesora de la Escuela de Arquitectura, es profesora de proyectos arquitectónicos, tiene varios reconocimientos y premios nacionales e internacionales también en Canarias, y entre otras muchas obras es autora de La Ciudad de la Justicia, un proyecto que no solo resolvió un problema, sino que cambió el perfil de una de las entradas a Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenida, Maui, o mejor debo decir bien hallada, ¿no? Porque estamos en tus dominios. Sí, Sí, de aquí no me muevo yo. Estamos en la biblioteca del Gabinete Literario, que es uno de los proyectos que lleva a cabo Maui González, que es la rehabilitación de este edificio histórico, ¿no? Estamos en un momento de pandemia, uno de los problemas más acuciantes es la vuelta al colegio. Ya se ha llegado a un acuerdo entre el Ministerio y las comunidades autónomas, pero sin embargo no se ha acudido a los arquitectos. Entonces, yo sé que tú de este tema pues lo has comentado, ¿no? Lo que podría aportar la arquitectura a esta nueva situación de la escuela, ¿no? Donde la ventilación, los espacios son mucho más importantes. ¿Qué podría aportar la arquitectura? Pues está claro que la arquitectura tiene mucho que decir. Ya has visto circular en las redes sociales un vídeo magnífico que publicó la revista Arquitectura Viva de cómo el verdadero sentido de la arquitectura moderna, la aparición de la arquitectura moderna fue por las pandemias de la tuberculosis, ¿no? Entonces en aquella época pues se vio clarísimo, y en esta también, que la ventilación es esencial, ¿no? Pero la ventilación no se trata de poner un ventilador y ya está, sino o de abrir una ventanita pequeña. O sea, son cosas más complejas en las que la arquitectura tiene mucho que decir, y yo no he oído nada de este tema, ¿no? No he visto ningún plan desde las consejerías de educación, y que tienen sus técnicos, funcionarios, arquitectos, y desde el ministerio no he visto que un plan de adecuación de todos los centros escolares y universitarios a ventilaciones eficientes. O sea, que se trata pues de, como se hizo en los años 30, pues se hicieron escuelas en las que los muros se replegaban y se quedan totalmente abiertos a los patios, ¿no? Hubo muchas tipologías de colegios que eran una alternancia de aula-patio, donde cada aula tenía la misma superficie de patio al exterior, y entonces muchas clases se daban en el patio. Se da por supuesto que esto va a durar un tiempo, ¿no? Esta situación de pandemia. Que se va a prolongar bastante en el tiempo. O sea, que sería, en tu opinión, sería necesario el llevar a cabo un proyecto de estas características, sí, ¿no? Sí, de renovación de todos los centros escolares, ¿no? O de plantear nuevos, ¿no? que cumplan esas expectativas de poder incorporar las ventilaciones cruzadas, los espacios al exterior. Oye, hemos visto muchas escuelas diseñadas por arquitectos muy buenos en África, y son prácticamente chamisos, ¿no? Y nada, al aire libre, en la plena naturaleza. Digamos que ahora ese sería el ideal. Lo que pasa es que ahora usamos muchos medios digitales y tal, y entonces a lo mejor con la luz pues tal, pero bueno, pues, se buscará la solución. Tú eres profesora, das clases en la Escuela de Arquitectura. En tu caso, tus clases, ¿cómo se plantean con esta situación del...? Pues no tenemos ni idea. O sea, temblando estoy a ver qué va a pasar, ¿no? Porque desde la pandemia he estado dando clases online a los fines de carrera, y nos dijeron, la despedida fue, nos veremos en septiembre, a finales de septiembre, pero no tengo ni idea si están tomando alguna medida en ese sentido. Sé que las ventanas estaban atascadas cuando yo me fui, no se podían abrir, y es
La escuela es un buen edificio de Félix Juan Borde, muy bien pensado para ese tema precisamente. Tiene mucha altura, tiene una calle interior, las ventanas hay muchos ventanales, o sea, cumpliría exactamente estos estándares higiénicos y tiene ventilación cruzada por los dos lados, ¿no? Pero estaban atascados, no hay mantenimiento y no sé si los pensarán. ¿Te referías al efecto que tuvo la tuberculosis en la arquitectura moderna, ¿no? Yo he leído, porque tú lo has publicado, unas frases de Beatriz Colomina, que es una arquitecta que trabaja en la historia de la arquitectura, que me quedé con una frase, dice: las ciudades siempre han respondido a la enfermedad. Están hechas a base de capas y capas de respuestas a epidemias y amenazas de enfermedad de todo tipo. ¿Qué capa debe dejar esta pandemia en la arquitectura contemporánea? Beatriz Colomina también lo señalaba. Alguna dejará, ¿no? Pero todavía es pronto, porque todavía tampoco sabemos, a lo mejor ocurre un milagro y se soluciona todo, bueno, rápidamente, ¿no? Y no es tan grave como las pandemias anteriores. Pero bueno, yo intuyo que sí, bueno, se empezarán a plantear las cosas en ese sentido, ¿no? Dando más sentido a la integración de los espacios exteriores, de terrazas, de patios, o sea que la arquitectura se configurará más ahuecada, ¿no? Más porosa, ¿no? Aquí siempre hemos tenido una larga tradición de áticos y de terrazas, y en las últimas ordenanzas de Las Palmas los áticos están prohibidos. ¿Y sabes por qué? Porque la gente cogía y los cerraba, y dice, pues para que lo cierre, pues prohibido, ¿no? O sea, no hay ático, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora la gente se está planteando esas cosas, ¿no? Las terrazas, de lo importante que han sido, ¿no? Y las azoteas comunitarias, por ejemplo, que son una válvula de escape, podrían ser una válvula de escape en casos de este tipo, están prohibidas. Pero deberíamos, bueno, esa prohibición no, parece que no... No digo que están prohibidas en las ordenanzas, no, las ordenanzas no contemplan el uso comunitario de las azoteas, ¿no? Las que son antiguas, bueno, igual sí. Es un poco absurdo, ¿no? Absurdo, porque hay magníficos ejemplos del movimiento moderno, ¿no? Que había, pues en la unidad de habitación de Marsella del Corbusier, hay hasta una guardería en la azotea, y piscinas y tal, y los niños por ahí corriendo y jugando y tal, o sea, eran edificios súper densos, ¿no? De muchas viviendas que justificaba esos usos, pero eran las azoteas jardín, o sea, era como si tú tuvieras una plaza en el aire, en la cubierta, ¿no? La cubierta de tu casa de Ruiz, ¿no? Exacto, bueno, por ejemplo, eso a nivel individual es más fácil, a nivel individual sí, la normativa te lo permite, pero a nivel colectivo, ¿no? También es una válvula de escape interesante. Me llama la atención que en esto de la pandemia los barrios más afectados en estos momentos en Madrid son los barrios del sur, los económicamente menos pudientes, y después en el caso de Las Palmas se concentran los casos en este momento en la zona del Puerto, Guanarteme, La Isleta. ¿Hay alguna explicación desde el punto de vista de la arquitectura a esta situación? Puedo intuir que en lo que respecta a la arquitectura son tejidos más densos, ¿no? Aunque son de baja altura, son muy densos y están muy poblados, ¿no? Hay mucha densidad de población en poco espacio, ¿no? Y las calles son estrechas, en fin, puede ser, y tanto la zona de Guanarteme ya ha empezado a crecer, que también es una zona afectada, pero son zonas también muy compactas, ¿no? Y de mucha densidad de población ahora mismo. Y yo creo que la pandemia está afectando, lógicamente, por eso afecta a las capitales, ¿no? Porque es donde más población hoy. En Tejeda verás tú que los casos son mínimos, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de urbanismo tan compacto, con pocos espacios verdes, con calles de coche, pues no es nada favorecedor. Luego, por otro lado, seguramente estemos asistiendo a viviendas muy
en muchas zonas de la isleta muy hacinadas, ¿no? Que viven mucha gente en poco espacio, ¿no? Y con falta de patios, terrazas y demás. Sin embargo, es una zona también de casas terreras con azoteas, ¿no? Sí, sí, hay mucha vida azoteada, sí, pero tú fíjate que la isleta está cambiando a pasos agigantados. Ahora mismo es un punto de apetencia inmobiliaria, lo mismo que fue Guanarteme. Guanarteme ha cambiado totalmente, lo que se llama la gentrificación, ha desplazado a la población y hay la cercanía a la playa, a las canteras, tiene mucha apetencia inmobiliaria, ¿no? Y en Guanarteme el paisaje urbano ha cambiado totalmente, son todos edificios en altura, donde además se está construyendo, donde el precio por metro cuadrado está subiendo más. Y en la isleta está ocurriendo lo mismo, ¿no? Y claro, la isleta es distinto porque la isleta tenía una estructura urbana que obedece a la vivienda terrera, ¿no? A la casa terrera, y eso va a empezar a desaparecer, que eso ya ocurrió en el Toscal, está ocurriendo en el Toscal, en el barrio que más se le puede parecer, en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Claro que son calles muy estrechas para que la ordenanza te permita más de 1 o 2 plantas, ¿no? ¿Y tú crees que habría que proteger ese mundo de la casa terrera? Totalmente. Es lo mismo que el Toscal. O sea, tienen una calidad de vida de barrio, de que si la tiendita pequeña, que si pequeños equipamientos y tal, que no necesitas ir a centros comerciales, sino todo está en la calle, ¿no? Y hay otra cuestión, que es que fíjate, yo estuve analizando por qué la pandemia está más concentrada en unos sitios que en otros, y fíjate que coincide con los centros comerciales, porque Guanarteme tiene cerca el centro comercial Las Arenas, también en Ciudad Alta, ¿sabes? Sí. Que coincide con ese tipo de comercio que antes no teníamos. Antes teníamos la calle Triana, entras y sales, hay más aire, ¿no? O sea, yo no digo que se estén produciendo en los centros comerciales, porque no lo puedo demostrar, pero que sí ayuda a ese tema a la concentración, porque son espacios cerrados con climatización artificial. Fíjate que está coincidiendo con la ubicación de este tipo de cerca del mercado. También hay otro del mercado del central, el mercado que es central, más cerrado, ¿no? Los mercados abiertos son casi plazas con un techo, ¿no? Es como, porque hay un proyecto de una ciudad nueva en China, que también lo has publicado, que habla precisamente de esto que has comentado de la isleta, ¿no? El vivir dentro de tu barrio, tener las necesidades cubiertas dentro de tu barrio, que es como volver, o sea, lo moderno vuelve al origen, ¿no? Al origen, sí. Sí, este ejemplo de China que ganó un arquitecto catalán, Vicente Guellar, fue un concurso, pero bueno, todas las cosas van en el mismo sentido, ¿no? Porque eso coincide con el plan de Anne Hidalgo para París, la ciudad de los 15 minutos, ¿no? La imagen de Anne Hidalgo llegando con su bici a tal fue la que le hizo ganar las elecciones, vamos, está claro. Y su plan, aunque era un plan que tenía hace un montón de tiempo, pero lo sacó ahora, fue justo antes de la pandemia y ha venido muy oportuno. Eso no quiere decir que tú todo lo hagas en tu burbuja, ¿no? Sino porque claro, uno no puede elegir dónde trabaja, ¿sabes? Pero sí que se pueden aislar, o sea, que todas las cosas fundamentales estén dentro de un radio de 15 minutos, que viene a coincidir con los 3 kilómetros que nos dijeron en la pandemia cuando nos dejaron salir, no salgan, puede caminar, sí. No, pues viene a ser los 15 minutos esos, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, hay muchas ciudades chinas tradicionales que responden a esa estructura, que son como, no me acuerdo cómo se llaman, los Xinhuachang o algo así, ¿no? Como que son como grandes patios de manzana con grupos de asentamientos donde es fácilmente aislar a la población, ¿no? Dice, bueno, ¿ha habido un brote aquí? Bueno, pues tienen
todo lo necesario, bueno, pues los controlo aquí, los analizo aquí y no contamino otros barrios con este tema, ¿no? Entre el 15 de marzo y el 20 de junio, 21, 20 de junio, vivimos confinados, ¿no? En diferentes grados. ¿Qué reveló de la vivienda tipo aquí en Canarias? ¿Qué reveló de la vivienda tipo en España? Pues claro, hay gente que vive en chalés, ¿no? Bueno, pero exacto, por eso te digo, claro, los que tenían casas grandes con terrazas, con azoteas o con cubiertas habitables o con jardines, pues estaban encantados, ¿no? ¿Qué vivieron? Que un montón de gente que no tenía ni tiempo de estar en su casa y no la disfrutaba, pues se dio cuenta que estaba súper a gusto en su casa, ¿no? Que se podía trabajar desde casa, ¿no? Depende también de quién, evidentemente, todos somos distintos, pero yo creo que lo que más echaría, claro, depende del sector de población, lo que más echarían de menos seguramente son la ventilación, la iluminación, la entrada de sol, las terrazas, porque imagínate casas que dan a patios, imagínate lo mal que lo estarían pasando, que dan a patios interiores de vecinos chicos, oscuros, ¿sabes? Sin embargo, el que tiene terraza, pues yo vi balconcitos por ahí de 2x1 y estaban allí tan contentos, ¿sabes? Cabían dos, pues dos. Y debe provocar un cambio en la arquitectura o debe provocar una enseñanza, ¿no? Esta situación que hemos vivido, porque era una situación totalmente inimaginable y no, fue real, estuvimos confinados en casa. Y esto puede volver a ocurrir, ¿no? Se habla de que este tipo de situaciones pueden volver a ocurrir pues con relativa frecuencia. Yo creo que no hay que inventar nada nuevo, sino, bueno, a nivel urbanístico sí, bueno, porque viene a coincidir con la estructura de los barrios. Antes se vivía en los barrios, o sea, los barrios tenían una estructura cerrada con todos los equipamientos, ¿no? Todos tenían su iglesia, su plaza, bueno, ahora necesitamos más cosas, que sea un gimnasio, que sí, tal. Bueno, pero esa estructura atomizada, fácilmente aislable, es, digamos, lo más que pueden estar aisladas, incluso apuntaría yo, como las teorías de la ciudad-jardín inglesa, ¿no? Que precisamente las teorías de la ciudad-jardín inglesa surgen para dar población a la clase obrera que surge después de la revolución industrial, ¿no? Y eran ciudades como compactas, ¿no? Pero rodeadas de un cinturón verde. Sí. Que un poco es lo que intuyó Miguel Martín aquí cuando hizo Ciudad Jardín, aunque no tenía ese carácter obrero, pero sí intentó rodearla a un cinturón verde, que es el Parque Dorama, bueno, si consideramos cinturón verde, el mar también, y luego está el estadio. O sea, había ahí algo que podía, digamos, aislarse los barrios por cinturones verdes, ¿no? Sí, y si tú te pones a mirar un poco la estructura urbana de esta ciudad, es fácil. Esta ciudad siempre se organizó también como islote. Estaba el polo puerto y el polo Las Palmas, ¿no? Había dos polos y luego empezaron a traerse y coincidieron. Se creó el tercer polo, que es Ciudad Jardín, ¿no? El tema de estos bordes se pueden intuir también en el Guiniguada, ¿no? O sea, el Guiniguada podría ser perfectamente un corredor verde, ¿no? Que aísle y una a la vez. Las dos cosas pueden producir diferentes barrios. Los Riscos, la ciudad histórica, Triana, por lo menos esta zona, y analizando las distintas estructuras urbanas se puede perfectamente ver cómo se pueden aislar. La zona de la Isleta, por ejemplo, también tiene una estructura que puede fácilmente aislarse con un cinturón verde, ¿no? Todo eso es higiene para la ciudad. Les digo, no hay que inventar nada nuevo, todo está inventado, todo lo inventó el movimiento moderno en los años 30 y es simplemente no ser tan abusadores con nuestro territorio y querer comerlo todo, ¿no?
Te voy a hacer una última pregunta. En enero de 2010 decías, el encuentro de la ciudad con el mar es un temazo. El futuro es el futuro, decías. En casi ninguna isla está resuelto. Con el cambio climático va a subir el nivel del mar, ya nos teníamos que estar planteando este problema. Lo decías en 2010. ¿Cómo estamos ahora? Pues igual o peor. Porque, bueno, en Canarias siempre estamos pensando, o nuestros gobernantes siempre están pensando en que aquí esto es el paraíso, aquí nunca nos va a pasar nada, ¿no? Y bueno, puede pasar, o sea, ya es una realidad que está subiendo más de lo previsto el nivel del mar. Se han visto fotos en las canteras donde sube el agua en plena mar, sube a este sitio donde antes no había, y nos vamos a quedar sin playa, Entonces, hay un tema pendiente en esta ciudad que es replantearse todo su borde marítimo, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy llevando unos fines de carrera en la escuela que están tratando la prolongación de la zona del auditorio, ¿no? hacia el norte, ¿no? Y cómo puede afectar a la subida animal. Si nos sube 1, 2 o 3 metros, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues subir, o pones contradiques que impidan, como los Países Bajos, o cosas súper sofisticadas como el proyecto Mosés de la Laguna de Venecia, cosas súper complejas, ¿no? Para que no te entre el nivel de mar, o coges tú y subes el nivel de la tierra, porque el paisaje también se puede volver a hacer, el paisaje natural lo puedes volver tú a recomponer. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que pensar en ir subiendo donde se pueda, sobre todo las zonas que no están tocadas, por ejemplo, esa prolongación, subir el nivel del suelo, ¿no? De manera que las infraestructuras se queden por debajo, y si se llenan de agua, pues que se llenen, ahí no vive la gente, ¿no? Y bueno, y que tengamos todas unas plataformas más elevadas, ¿no? de disfrute de nuestro litoral, ¿no? Mira, un ejemplo en esta ciudad muy positivo es lo que se hizo en las piscinas de La Laja, y esa debería ser la tónica para prolongar todo nuestro frente marítimo, porque antes de que se creara la avenida marítima, que ese fue un gran error, y error que se va a seguir repitiendo, ¿no? El llevar las infraestructuras rápidas a borde del mar impide que el ciudadano, pueda disfrutar del mar. Y antes de la avenida marítima, todo el borde de la ciudad eran playas. Hay playas que han desaparecido. Estaba cerca de San Cristóbal, antes de San Cristóbal estaba la playa de las Tenerías, que se ve en fotos antiguas, que se ve a la gente poniendo a secar cueros, lavando la ropa, eran playas de callados y tal, pero playas. Y sé que hay un proyecto de costa para recuperar, bueno, ya no está porque pusieron la autopista encima, pero tú puedes adelantarte y hacer otra playa. Y sé que había, simplemente es poner un contradique y ya la playa se forma sola, ¿no? Sé que había un proyecto de costa para hacer ahí una playa delante del Cono Sur, fíjate tú, la cantidad de población que vive ahí y que necesitaría un escape, ¿no? Y eso no sé por qué se ha quedado ahí parado, pero después hay actuaciones contradictorias que van en contra de eso, como es el asunto de la Metro Guagua, que a mí me parece muy bien la Metro Guagua, todo el recorrido interno, excepto, y lo que se ha hecho en Mesías López, toda esa parte muy bien, pero hay un tramo que van a ganar 30 metros al mar, que es el tramo que va por delante de los juzgados. Uh-huh. Y eso es volver a repetir el error de infraestructuras rápidas al borde del mar. Eso impide que haya pues parque y tal, por ejemplo, otra, y después entra en contradicción con el tren, ¿no? El tren que por lo visto lo van a utilizar, como es lo único que tiene, porque nadie se pone a trabajar, a hacer proyectos nuevos que realmente hagan falta. Lo único que tienen es el tren del sur, pues ahora han sacado el tren del sur, a la supermillonaria del tren del sur, pues bueno, más vale algo que por lo menos da trabajo que nada, ¿no? Pero el tren, por ejemplo, yo creo que entra en conflicto en algunos puntos, está duplicado, no se han puesto de acuerdo con el Metro Guagua.
Y, por ejemplo, dentro del tren hay actuaciones interesantes como la del Parque San Telmo, que yo creo que es la estación más interesante, porque más que una estación es que está resolviendo el encuentro con el mar y un trozo de ciudad, que es lo que deberían hacer esas cosas. Entonces dejan enterrado la vía del tren y se prolonga el Parque San Telmo hasta el mar con un mirador, ¿no? Bueno, ese tipo de actuaciones son las que necesitamos, ¿no? Da igual si es con tren, con metro guagua o con tal, pero bueno, en el caso del tren, por ejemplo, eso va soterrado y no te impide el acceso al mar. Y la metro guagua, que es una infraestructura mucho más light, por lo menos ese tramo podían habérselo enterrado y no impedirte que en un futuro puedas acercarte al mar. Muchas gracias, Magui González. Qué rápido fue. Por este tiempo con Tiempo de Canarias.